buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, Henry Ramos Alup, expresidente de la Asamblea Nacional, secretario general del Partido Acción Democrática, diputado de la Asamblea. Gracias por venir, Henry. No, es más a Vladimir a la Una. Bueno, gracias al canal, desde luego. Por supuesto, gracias. Henry, bueno, nuestra etiqueta para el día de hoy, Ramos Alup a la Una. Ahora, Henry, creo que es el momento de hacer un balance de estas movilizaciones que ha convocado la oposición, de este mes y tanto de marchas, movilizaciones, bueno, todo lo que hemos visto. Me gustaría comenzar por allí el programa, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, Vladimir, las movilizaciones no son simplemente un ejercicio de presencia en las calles que a la oposición se le ha ocurrido para airearse o para hacer ejercicio o algo que se le parezca, ni para ser aeróbico. La movilización es el recurso legítimo, democrático, constitucional, pacífico, que tiene la oposición cuando quiere plantear algún derecho infringido o cuando quiere hacer una petición no satisfecha, o en fin, cuando quiere protestar por alguna acción de gobierno ante un régimen que por la simple comunicación oral o verbal no repara en la solicitud de la inmensa mayoría de los venezolanos. Entonces, ¿qué recurso le queda a una ciudadanía para defender la Constitución, la separación de poderes, su derecho a sufragar y a ir a las elecciones, su elección de gobernadores, de alcaldes, de presidentes, etcétera, su respeto, el respeto al gobierno, a su Asamblea Nacional electa por sufragio mayoritario, su aspiración de que se abra un canal humanitario para resolver el terrible problema de los alimentos y las medicinas? ¿Qué otro recurso tiene la oposición si no es este que está ejerciendo? Y además, con muchos riesgos de muertos, riesgos de heridos, bueno, casi 40 restos de muertos, gaseados, restos de presos que son arrojados a la jurisdicción militar para que tengan aún menos defensa de la que ya tienen, incluso cuando son sometidos a la jurisdicción civil. Bueno, eso es lo que hacen los ciudadanos, movilizarse, digo, con gran riesgo, porque este no es un régimen democrático. Y sin embargo, entonces, la ciudadanía se moviliza día tras día. Ojo, y hay que decir lo siguiente, algunas movilizaciones de calle son más numerosas, a veces menos numerosas. A veces la motivación suele ser mejor convocante cuando la gente está más motivada que en otros casos. Pero bueno, pero se van a seguir haciendo las movilizaciones de calle porque la presión ciudadana cívica es el único recurso que tiene la oposición para hacerse escuchar y para hacerse respetar. ¿Es posible, Henry, que esa presión ciudadana se agote? Mira, todo recurso, no solamente en la política, sino en la vida se agota. Tú no puedes usar indefinidamente un recurso. El tema está en mensurar, en medir bien, para no fatigar, para no agotar el recurso. A veces la gente nos dice, fíjate que esta marcha es mucho más pequeña que la del día anterior y resulta que la siguiente que convocamos es mucho más grande que cualquiera de las precedentes. Eso ocurre. Ahora, ni vamos a ver todo el tiempo millones de personas en la calle, pero tampoco vamos a ver que la oposición desaparezca de las calles. La inteligencia de la dirigencia opositora debe estar en utilizar un recurso por manera de que no se fatigue, por manera de que no se agote, y usarlo en el tiempo debido con las motivaciones precisas. Si alguien te pregunta en la calle, algún manifestante, bueno, Henry, tenemos ya un mes y pico en la calle, ¿qué hemos logrado? ¿Qué le respondes tú? Hemos logrado seguir movilizándonos para presionar en defensa de nuestros derechos. Yo creo que eso es un gran logro. ¿Tú sabes cuál sería una situación de absoluta decepción? Que tú convoques a la gente a la calle para defender sus derechos y no salga nadie, y salga solamente el convocante. Eso sería terrible. Pero si tú convocas y la gente sale, ya tienes un gran éxito, un gran logro. ¿El gobierno está más débil que antes del inicio de estas jornadas de protesta? Mira, totalmente. Mira, yo no voy a decir que el gobierno se debilita solo porque estemos protestando. El gobierno se debilita por su propia dinámica, porque no es solamente el problema de carácter político, es que el gobierno, protestas que el gobierno reprime, y yo creo que a un elevadísimo costo para el propio gobierno, porque tú no puedes mantener a la gente a raya simplemente a punta de represión. También también el gobierno se fatiga por esa represión indefinida y eso le genera no pocos problemas en su propio seno, porque hay organismos que dicen, bueno, yo no quiero asumir el costo de la represión porque cualquier exceso lo voy a pagar, y entonces se distribuyen, a ratos la Guardia Nacional, a ratos el Ejército, a ratos la policía, los colectivos violentos, y a veces todos juntos, pero distribuyéndose el riesgo de la represión. Bien, eso es otro tema, pero eso fatiga, eso agota, eso por una parte. Pero es que no se trata solamente del problema político.
Fíjate tú, ha habido en diferentes lugares del país saqueos casi que masivos. Te pongo, por ejemplo, el caso de mi ciudad de Valencia. Saqueos masivos, pero eso no fue a consecuencia de ninguna protesta por derechos políticos. Fue un saqueo por escasez de productos de primera necesidad. Por ejemplo, en la zona sur saquearon al mayorista, al mayorista más fuerte de carne. Lo saquearon totalmente. Pero lo más patético es que tú ves por igual ciudadanos del común buscando con el saqueo proveerse de los alimentos que no le llegan por vía normal y que a lo mejor si le llegan no puede pagar, pero además veía saqueando guardias nacionales, policías, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué te dice ese paisaje? Que hay una situación complicada más allá de lo meramente político que tiene que ver con lo económico, con el abastecimiento, etcétera. Bueno, ¿esto lo están analizando o no en el seno del gobierno? No lo sé. Pero seguramente, por mera percepción, debe haber alguna voz lúcida en el sector del gobierno que diga, mira, esto no es saqueo político, esto no es cuestión de instigación de líderes políticos a una población exangüe, hambrienta, no, eso tiene que ser... ¿Esos saqueos son espontáneos? Absolutamente. Ese tipo de eventos son absolutamente... ¿No hay ninguna mano peluda detrás de eso? ¿Cuál mano peluda? La mano peluda es el hambre. Si alguna mano peluda hay es la del gobierno que está matando de hambre a la gente. Porque yo le digo, mira, ¿a quién le puede atribuir el gobierno la tragedia, el desastre económico que hay? Si coparon toda la producción, si controlan las divisas, si lo controlan absolutamente todo. Yo creo que tienen una indigestión de tantas cosas que controlan y ninguna de ellas funciona. Fíjate, por ejemplo, la bolsa de los CLAP. Ya el hecho de que tengan que hacerle llegar a los alimentos a la gente en esas cajas de los CLAP, o bolsas o cajas, lo que sea, es exactamente lo mismo. Ya significa que hay un problema grave de distribución. Tal lo hay que tú tienes que dirigir la distribución hacia ciertos sectores. Lamentablemente también lo hacen esto de manera discriminatoria. Pero es que además tú abres la bolsa de los CLAP y te enteras allí del segundo problema, del segundo fracaso, que es que en la caja de los CLAP no hay un solo producto venezolano. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay producción venezolana. Porque si hubiera producción venezolana y el problema fuera simplemente de distribución, tú dices, bueno, distribuyo de manera dirigida, porque la distribución está fallando, pero los productos que están adentro son productos hechos en Venezuela. No, distribuyo porque me ha fracasado el sistema normal de distribución y por eso distribuyo directamente y meto adentro a productos importados porque no hay producción nacional. Doble fracaso. Ahora, el gobierno se está dando cuenta de eso. ¿Qué país normal puede funcionar con este sistema de distribución de alimentos? Que además le llegan a un porcentaje Ahora, Henry, de la población. ya que tocas ese tema, ¿la protesta es más política que social y económica o...? Es de todo, es de todo. La gente que sale a protestar, digamos, por la constituyente chimba... ¿De cuál vamos a hablar? Por la constituyente chimba, también te sale a protestar porque tiene problemas de alimentos, tiene problemas de medicinas, tiene problemas de servicios públicos, de agua, de electricidad, de inseguridad, es todo, es un complejo de circunstancias políticas, sociales y económicas que metidas en un todo, en un solo paquete, hace que la gente salga a protestar, digamos, a desfogarse, a manifestar de alguna manera para no estallar internamente. Henry, Pedro Carreño, dirigente del PSUV, anunció que las VCHE y otras organizaciones de base del PSV iban a ser entrenadas para control de orden público y cosas similares. Pero mira, la verdad es que, mira, yo con los Pedro Carreño y con ciertos voceros del gobierno, no voy a decir que me asombra lo que digan, no me asombra nada, son capaces de cualquier locura, de cualquier insensatez. Fíjate, por ejemplo, y uno de los artífices de la maniobra es Pedro Carreño, han editado una especie de manual donde publican todas las fotografías de numerosos dirigentes de la oposición, diputados, etcétera, donde señalan dirección, teléfono, etcétera, casi como para dirigir la represalia a gente perfectamente identificada. Es la represalia o el terrorismo selectivo. ¿A qué gobierno sensato o a qué partido sensato se le ocurre utilizar a uno de sus principales dirigentes, que Pedro Carreño lo es del gobierno, para semejante atrocidad? Esto es una barbaridad. Eso tampoco lo podría hacer la oposición, que la oposición hiciera una especie de manual donde sacara la fotografía y la dirección de las casas y los teléfonos de los dirigentes del gobierno para inducir acciones de saqueo o de emboscado de terrorismo. Esto es terrorismo
en una de sus peores expresiones. Sin embargo, a la hija de Jorge Rodríguez, por ejemplo, que está en el exterior, le han hecho también algo similar, ¿no? Esas son manifestaciones que se producen en la gente irritada, que mientras ve la compresión y la tragedia que existe aquí, protestan y les da rabia cuando ven a los hijos o hijas de los principales dirigentes del gobierno haciendo turismo o dándose la gran vida en el exterior. Mira, y eso les pasa, por supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso, porque tú tampoco puedes dirigir esa queja contra la hija por cobrársela al padre. Pero mira, bueno, Andrés Geló tiene un poema sobre eso. Es en puertos y aeropuertos, es en establecimientos, en todas partes donde los identifican. La reacción es la misma, sea contra un embajador, contra un familiar de un dirigente del gobierno, etcétera. Bueno, y eso no es razón o motivo para que el propio gobierno y sus dirigentes reflexionen. ¿Qué está pasando? Que no nos podemos tomar un café en la esquina. ¿Qué nos está pasando? Que no nos podemos parar en un ventorrillo en cualquier parte de Caracas a comernos una empanada en un kiosco. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero tenemos un tuit por aquí pendiente para Henry Ramos Alup. Jan López, si se quiere un cambio de sistema... Bueno, y continuamos con Henry Ramos Alup, secretario general del Partido Acción Democrática. Había una pregunta por allí con respecto a si era posible, no era conveniente participar en la constituyente como una vía de promover los cambios en el país, ¿no? Si es que los cambios económicos, sociales y políticos no necesitan de ninguna constituyente, sino de medidas económicas concretas. Tú vas a aumentar la producción, vas a aumentar el comercio, vas a aumentar las exportaciones no tradicionales con una constituyente. Eso lo modificas y lo mejoras y sales de este desastre con medidas económicas concretas, cambiarias de confianza para los inversionistas nacionales y extranjeros, fortaleciendo la producción nacional, fomentando la agricultura, etcétera, sin tanto plan, sin tanto programa, sin tanto enunciado vago y teórico, que al fin, después de 18 años, han concluido en un perfecto fracaso. Para eso tú no necesitas constituyente. Sin embargo, el gobierno ha promovido esa iniciativa y puede ser que cristalice. Vamos a suponer que esa iniciativa cristaliza y se elige una asamblea constituyente, produce los cambios que el gobierno quiere producir. Mira, fíjate, vamos a detenernos un poco en el tema. Porque yo creo que el gobierno, en primer lugar, nadie en su sano juicio puede aceptar que si tú tienes elecciones vencidas, para lo cual no requieres ningún trámite, ninguna solicitud, nada, porque están en la Constitución. Si tú tienes elecciones vencidas, como las de gobernadores, que se han debido hacer en diciembre, y ya estamos en mayo y no se ha hecho ninguna, ¿a qué esa propuesta de ahora elegir una vagarosa y vaporosa asamblea constituyente que amerita una serie de pasos, entre ellos electorales, por mucho que el gobierno quiera comprimir y sectorizar la elección y convertirla en una elección en familia, casi una elección del PSV? La pregunta sigue siendo, si tienes unas elecciones vencidas, ¿qué es eso de que vas a hacer una constituyente? Simplemente una bicicleta para no hacer las elecciones vencidas porque no te quieres contar. Y solo te quieres contar en las elecciones que tú previamente tengas garantizado que puedes ganar, que es la constituyente que están inventando. Pero fíjate, por las informaciones que tenemos del gobierno, por cierto que el análisis que voy a hacer, tampoco me voy a zambullir en la Constitución a leer artículos por artículos y empezar a hacer comentarios jurídicos constitucionales, porque la inmensa mayoría de los venezolanos que están adentro y que están fuera del país no son constitucionalistas y ameritan que se les exponga de manera muy clara, muy sencilla y muy diáfana esta trampa del gobierno. Mira, tú para modificar la Constitución tienes tres formas, que están en la misma Constitución del 99, que son la enmienda, la reforma y al final la constituyente. La constituyente es para hacer una nueva constitución. Así es. ¿Qué nos ha dicho el gobierno en este momento? Por la información fragmentaria y contradictoria que tenemos. Bueno, que con la constituyente no pretenden reformar la constitución, sino modificar algunos de sus aspectos. Bueno, con lo cual sería una reforma o una enmienda. Así es, te la voy a leer. Fíjate lo que dice la enmienda. Artículo 340. La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución sin alterar su estructura fundamental. Ergo, si tú quieres modificar algunas cosas, tienes la vía de la enmienda. Claro, después que la propia Constitución te señala quiénes tienen la iniciativa de la enmienda, la tiene el Ejecutivo, la tiene la Asamblea, etc. Y la ciudadanía. Te dice lo siguiente: para una enmienda, el Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas
a los 30 días siguientes de su recepción formal. Para la enmienda, que es una modificación de la Constitución para adicionar o suprimir o arreglar algo en pequeña escala, te dice que después hay que hacer referéndum. Referéndum para que la gente diga, el soberano, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la enmienda. Segundo paso, la reforma. ¿Qué te dice la Constitución vigente de la reforma? Te dice que la reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Esto es lo que ha dicho el gobierno que quiere hacer. Una reforma. Ahora, si estás proponiendo una reforma, ¿por qué no lo haces por reforma? Y estás hablando de constituyente. Porque la reforma se discute en la Asamblea Nacional. Y como ellos no tienen el control de la Asamblea Nacional, entonces no quieren que se discuta la reforma en la Asamblea Nacional. Pero además de la reforma, dice la Constitución lo siguiente: el proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a referendo dentro de los 30 días siguientes a su sanción. La enmienda, que es una modificación pequeñísima, se somete a referéndum popular. La reforma, que es una modificación más amplia sin alterar la estructura constitucional, también se somete a referéndum popular. La tercera vía es la constituyente. Bueno, la constituyente, que es lo más grueso, amerita... Para una reforma integral, para un cambio completo incluso del sistema político. Tiene dos pasos. La Asamblea Constituyente tiene dos pasos. Primer paso, la iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? La propuesta de vamos a hacer una constituyente. Esa propuesta, quien la convoca no es quien la pide, sino el soberano. Por eso es que se hacen las preguntas al soberano. ¿Usted quiere constituyente? ¿Sí o no? ¿Y usted quiere estas bases comerciales? ¿Sí o no? Y eso es lo que no quiere hacer el gobierno. Quiere hacer una constituyente que no es constituyente sin consultarle a la gente. Ni si quiere o no la constituyente, ni si acepta o no las bases comerciales que está proponiendo el Ejecutivo. Imagínate tú que la Asamblea diga, convoco una constituyente. ¿Con cuáles bases comerciales? Con las que a mí me da la gana y no las consulto con nadie. ¿Quiénes son los electores? Los que yo digo y no los consulto con nadie. O el 15% de la población que lo puede hacer también. Así es, pero fíjate. Pero puede ocurrir, Henry, que el gobierno decida acoplarse a lo que plantea la Constitución. Si eso ocurre, la Asamblea, la oposición debe participar, ¿o no? Pero es que no está ocurriendo y por eso es que la oposición no participa. Pero si mañana ocurre, si mañana se reúnen... Bueno, si mañana el gobierno dice, esta constituyente que yo propuse que no es constituyente no va, vamos a hacer una constituyente como la que está en la Constitución, consultando a la gente si la quiere o no, y consultando con la gente las bases comerciales, vamos a la constituyente, encantado de la vida. Pero eso no es lo que está planteado. Lo que está planteado es, no consulto con nadie, la constituyente la impongo yo y las bases comerciales son las que yo digo. Mira, vamos a otro extremo. Suponte que la constituyente no la esté convocando el gobierno. Que sea por iniciativa popular, por ejemplo. Está constituyente prefabricada para ganar ellos como les dé la gana. Suponte que la iniciativa de convocar la constituyente sea del 15% de los electores. Es tan enfática la Constitución aquí que hasta cuando lo promueve el 15% de los electores, hay que someterla a ver si el restante cuerpo electoral, que es el 85% restante, la aprueba, porque si no, tú le estarías dando solo al 15% el derecho de hacer lo que le dé la gana. Cuando la constituyente la promueve el 15% de los electores, que es la iniciativa popular, aún en ese supuesto, tú tienes que consultar con la totalidad del cuerpo electoral si quieres que se haga la constituyente y cuáles son las bases comerciales. Fíjate, en estos días escuché, creo que fue Aristóbulo Istúriz, decir, no, si es que consultar a la gente es perder el tiempo. Caramba, Aristóbulo. Por Dios, Aristóbulo, consultar con la gente, con el soberano, es perder el tiempo. No, yo creo que no. Yo creo que perder el tiempo es hacer las cosas sin consultar con el pueblo, es al revés. Fíjate, y escuchar a Aristóbulo también decir que cuando se promovió la constituyente del 99, era porque no estaba prevista en la Constitución y por eso se consultó al pueblo. Señor, si cuando no estaba prevista en la Constitución consultaste con el pueblo, con mayor razón tienes que consultar con el pueblo después que la constituyente está consagrada en la Constitución, porque la Constitución dice que hay que consultar al pueblo. Aquí tú no puedes invocar ni siquiera un vacío constitucional. Fíjate la Constitución del 99, que fue la de Chávez. Hicieron dos preguntas. Primera pregunta, al pueblo, al soberano.
¿convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa? Esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta fue, Chávez propuso las bases comiciales, Claro. pero se consultó, incluso fue el TSJ que le hizo observaciones. Claro, el TSJ y el CNE Consejo le hizo Nacional observaciones. Electoral modificaron. Modificaron las preguntas, las dos preguntas. Las dos preguntas. Y las pero bases. la pregunta segunda también se consultó con el pueblo. ¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas parcialmente por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha marzo 24 de 1999 y publicadas en su texto íntegro en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número tal de fecha tal? Y ambas cosas se consultaron con el pueblo. Si quería una constituyente y se aprobaban las bases comiciales que había propuesto el Ejecutivo y que había modificado el Consejo Nacional Electoral. Aquí está. Ahora, ¿cómo es que esto pretende hacer una constituyente que es una especie de asamblea del PCV, con un voto sectorial en el que participan solo los organismos aprobados por ellos? Henry, vamos a seguir profundizando sobre este tema de la constituyente al regreso, pero te quiero hacer una pregunta rapidito aquí. Hace unos meses o hace un año, yo recuerdo que un grupo de diputadas denunciaron que fueron al CNE y les lanzaron estiércol, que gente presuntamente vinculada al oficialismo le habían lanzado estiércol. Ahora hemos visto que están preparando una especie de municiones por parte de algunos factores que participan en la protesta para arrojárselas a las fuerzas de seguridad. Y hemos visto un decreto del gobierno, un comunicado, perdón, del Ministerio de Interior y Justicia, advirtiendo que el uso de esta sustancia es penado porque se trata de armas bioquímicas. Me gustaría un comentario tuyo sobre todo esto. Sí, rapidito. Bueno, no sea que acusen ahora al que lance una cosa de estas de estar lanzando armas bioquímicas. Y peor, que a uno lo agarre el gobierno y lo purgue y le haga un examen intestinal y lo acusen a uno después de la defecación de porte ilícito de armas. Eso es lo que nos falta. Que lo agarren a uno. Bueno, usted carga un arma biológica, te purgan a ti, te mide la cantidad, caramba, usted es porte ilícito de armas. No me extraña. Pero mira, eso me parece de verdad una ridiculez, ¿no? Una auténtica ridiculez. Pero ustedes avalan el uso de esa materia para... Mira, por supuesto, tú no puedes, yo no apruebo que lancen gases lacrimógenos, ni perdigones, ni piedras, ni material de este tipo, ¿no? Que nadie está de acuerdo con eso, pero eso se produce porque esa es la respuesta a veces de la gente frente a una agresión desproporcionada por parte del gobierno. Lamentablemente es así. No examinemos las consecuencias, vamos a examinar las causas. Seguramente, si no hubiera de allá para acá gas lacrimógeno, perdigones, etcétera, etcétera, seguramente que de aquí para allá no habría ni piedras, ni arrojo de estas sustancias indeseables, etcétera. Esa es la verdad. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso continuamos con Henry Ramos Ayub, secretario general del Partido de Acción Democrática. Nuestra etiqueta es Ayub a la una y hay un tuit pendiente, Henry Ramos Ayub. Hay un tuit por aquí de Bolívar Divisa. Usted dice, nadie en su sano juicio puede aceptar esa constituyente. Igual eliminaron RR y regiones sin sano juicio. Y regionales sin sano juicio. Bueno, lo comentamos al regreso. Ya venimos con Henry Ramos Ayub. Ayub. Bueno, continuamos con Henry Ramos Ayub, secretario general del Partido Acción Democrática. ¿Qué opinas del representante de la MUD que se las cantó al gobierno en la reunión de la constituyente? Te pregunta por aquí Osmar Oñate. Bueno, me parece muy bien. Fíjate, hay una cosa, ¿no? Porque la gente pregunta que por qué algunas organizaciones fueron y otras no. Tengo entendido que Omar Ávila hizo una exposición muy directa, muy cruda. Segundo Meléndez también. Y también Segundo ¿no? Meléndez del MAS, que Segundo fue constituyente. Por supuesto que no se difundió mucho a través de los medios, pero sí a través de las redes sociales. ¿Okay? Que por qué no fuimos los partidos a esa reunión. Te voy a contar, te voy a referir sucintamente cómo ocurrieron las cosas. El ministro Jagua le envió a la Mesa de la Unidad Democrática y a la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, sendas correspondencias formulándole los planteamientos del gobierno con relación a esa constituyente. La Mesa de la Unidad Democrática
redactó por escrito su respuesta y el día lunes pretendíamos consignar nuestra respuesta en el Ministerio de Educación, bueno, y fuimos bombardeados. Ahora, si tú me haces un planteamiento y me pides mi opinión, y yo te respondo con mi propio punto de vista, ni siquiera me vas a recibir la respuesta, me vas a bombardear. Entonces, ¿para qué me mandaste la consulta? ¿Para qué me mandaste la notificación? Bueno, así están las cosas. Pero mira, además de todo eso, Vladimir, yo creo que hay también un tema muy importante de destacar que se están produciendo a propósito de todos estos eventos y de las protestas, que es la militarización de la justicia. Eso es gravísimo. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque todas estas supuestas infracciones, supuestos delitos, en la jurisdicción civil no han recibido en todos los casos el trato que el gobierno aspira a que se haga. Ojo, y que conste que el Poder Judicial está prácticamente controlado de punta a cola por el gobierno nacional. Nadie duda de eso. Puede haber por ahí excepcionalmente uno que otro juez que se atreva a no dejar detenido a un indiciado o a un procesado respecto del cual no hay ninguna prueba, que no ha sido agarrado en flagrancia y que no ha cometido delito alguno. Se ha llegado a más. Esos tribunales civiles, ya controlados por el gobierno, así como dije, hay fiscales, por ejemplo, que dicen, no puedo formular cargo porque no hay pruebas, no hay delito, no hay flagrancia. Y en esos casos los jueces civiles, mejor dicho, penales, civiles, pero los jueces civiles no son jueces militares. Remiten a la justicia civil. No, dicen lo siguiente los jueces penales. Ah, bueno, usted, Ministerio Público, no imputa, aunque usted es el titular de la acción penal, pero yo, en aplicación de mi control judicial, dejo al detenido preso. Imagínate tú, entonces, los jueces penales incluso están arrogándose la facultad del ejercicio de la acción penal. Que el monopolio lo tiene el Ministerio Público. Ahora, pero algo peor, no solamente son estos casos, como que no le basta al gobierno el control de la justicia penal, sino que ahora también quieren que las cosas vayan a más y que todo pase a la jurisdicción militar. Mira, es muy clara la Constitución venezolana. La jurisdicción, los civiles no podemos ser juzgados sino por nuestros jueces naturales, que son los jueces civiles. Escucha, incluso si un civil comete un delito contemplado en el Código de Justicia Militar o en las leyes militares, tiene que ser juzgado por jueces civiles. Los jueces militares solo son para juzgar a militares activos por delitos militares. Si un militar comete un delito común, es juzgado por los jueces civiles. Si un civil comete un delito militar, es juzgado por la jurisdicción civil también. La jurisdicción militar solo es para juzgar militares en servicio activo por delitos militares y punto. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Qué están haciendo? Que agarran jóvenes manifestantes, te le imputan juicios militares, te los muelen a palos, le sacan confesiones, le sacan declaraciones y los someten a la jurisdicción militar. Ah, porque los jueces militares, en razón de que los militares dicen que están subordinados al presidente de la República, que es comandante jefe, resulta que entonces que la justicia militar también está subordinada al presidente, que es el comandante jefe, y entonces te tiran en ese pudridero a civiles por supuestas infracciones que no son militares sino civiles. O sea, la sustantividad del delito militar, que eso es gravísimo. Ahora fíjate, esta mañana decía la Defensora Pública Nacional que hay una figura en el Código Militar, que es el Código de Justicia Militar, que es la de ataque al centinela, que un ciudadano que ataque a un guardia nacional está cometiendo un delito de naturaleza militar y por lo tanto debe... Pero aún que fuera así, el delito militar cometido por un civil se juzga en jurisdicción civil, en jurisdicción militar, como te lo acabo de decir. Si yo como ciudadano incurro en el delito de rebelión, a mí no me pueden juzgar los tribunales militares porque yo soy civil, me juzgan los tribunales civiles. Y si un militar comete un delito militar, sí es juzgado por la jurisdicción militar. Más nada. En ningún caso los civiles pueden ser juzgados por los tribunales militares, ni siquiera por delitos contemplados en las leyes militares. Hay jurisprudencia del tribunal, hay una célebre ponencia del doctor Jesús Eduardo Cabrera de hace algunos años. La jurisdicción civil juzga a los civiles aún por delitos militares y la jurisdicción militar juzga solo a los militares activos cuando cometen delitos militares. Un militar retirado, por ejemplo, ya no es juzgado por la jurisdicción militar. Así incurre en un delito militar, tiene que ser juzgado por la jurisdicción civil porque ya no es militar activo sino retirado.
Por cierto, los familiares del general Vivas me enviaron un mensaje para que habláramos de su caso, que al parecer está incomunicado y no han podido verlo, ¿no? No han podido verlo y además... Yo no lo conozco. Además, Conozco el caso, mira, por supuesto, fíjate, porque por está en los ejemplo, medios, en el caso ¿no? del general Vivas, que tenía meses en su casa, en una situación. Primero, para empezar, ya no es militar en servicio activo. Pero además, para ponerlo preso, lo emboscaron, simularon un accidente de tránsito en la caseta de vigilancia que está próxima a su casa. Y cuando el general bajó a ver qué era lo que pasaba, porque parecía que simularon que habían herido, etc., ahí lo agarraron los funcionarios del SEBIN y lo pusieron preso. Y se lo llevaron y lo tiraron ahí en la jurisdicción militar. Y no sé, nadie sabe de él, la familia no lo ha visto. Se ha dicho que está muy aporreado, muy golpeado, no lo ha visitado ningún médico forense, no hay ningún informe médico levantado al respecto, etc. Ahí está, en un pudridero de una cárcel militar. Henry, ¿qué opinas tú de la constituyente militar que ha anunciado el presidente Maduro? Bueno, te lo contesto con un refrán muy popular: como no estábamos completos, parió la abuela. Ya no les falta la constituyente, no les bastó con esta constituyente prefabricada que no es tal, sino que ahora quieren una constituyente militar. Yo me pregunto, ¿será que adentro de las Fuerzas Armadas los soldados rasos van a discutir abiertamente qué no les gusta o con qué cosas no están de acuerdo dentro de los cuarteles con relación a la represión, con relación a las órdenes inapelables que le da la jerarquía? Se va a modificar la relación jerárquica, ya no va a ser la Fuerza Armada una organización vertical, sino horizontal y deliberante. Se van a discutir los planes estos de represión. Esto va a pasar con la constituyente. Esto va a pasar con la constituyente militar. No estará tratando este gobierno irresponsable de apagar el fuego con candela, de seguir hiperpolitizando, o mejor dicho, hiperpartidizando a las Fuerzas Armadas. Tenemos chance los opositores de entrar a los cuarteles para darle a los soldados y a los oficiales y a los suboficiales nuestra versión de los hechos. Podremos explicarles el robo, el latrocinio, los ilícitos en que han incurrido altos mandos militares. ¿Podemos entrar nosotros a los cuarteles para hacer eso? ¿Me permiten a mí o a cualquier dirigente opositor ir al seno de los cuarteles a hablar abiertamente con los militares de esta situación? Ojalá, si la constituyente militar es para eso, caramba, sería un giro de 180 grados en la situación de hermetismo casi críptica que impera en el seno de las Fuerzas Armadas. Podemos nosotros salir a decir que así como los militares se están proclamando chavistas, socialistas, revolucionarios y militaristas, nosotros podemos enviarles nuestro mensaje directo a las Fuerzas Armadas y conversar con ellos a ver si se convierten, pongamos por caso, en adecas, socialdemócratas, etcétera. Podemos hacer eso. O los de PJ para que digan si las Fuerzas Armadas quieren ser de PJ o de voluntad popular. Podemos hacerlo. Los dirigentes de la oposición tenemos este chance. Alguno de esos aspectos los va a tratar esa ficticia, imaginaria y ridícula y burlona constituyente militar. Bueno, y continuamos con Henry Ramos Ayub, quien es el secretario general de Acción Democrática. Bueno, ya Abel Parra pregunta por aquí, ¿qué opina Ramos Ayub sobre el método de lucha que empieza por P y termina en OFF? Ya habló de eso. Por favor, señora Lup, negocien con esa gente para que nos dejen en paz, por favor. Posibilidades de una negociación política hoy en Venezuela, Henry. Mira, yo no la veo. Déjame decirte que no la veo simplemente porque ya hubo un intento. El gobierno, como suele ocurrir, emite cheques sin fondos. La oposición, nadie en la oposición está dispuesto a pagar un costo absolutamente gravoso y terrible de sentarse para que te digan que lo que estás haciendo es enfriar la calle, que es colaboracionismo, etcétera. Que por cierto que yo no lo critico, porque la gente está muy irritada y ven en cualquier evento de este tipo, sobre todo cuando no se producen resultados, como una especie de estafa, y la gente en el fondo tiene razón. Solo sé que Almagro y un grupo de representantes de países amigos parece que están manejando una propuesta de intermediación para buscar una solución concreta, propuestas concretas, y en ese conjunto de Almagro y embajadores de países amigos, gobiernos amigos y de los expresidentes que estuvieron manejando la intermediación hace meses, parece que en ese conjunto, en ese bloque, estarían pensando en algunas propuestas para hacérselas
por separado al gobierno y a la oposición. No te puedo decir que eso va a ser o ha sido exactamente así porque no tengo la información precisa, pero si llegara el momento de que a nosotros se nos consultara, sea como partidos o como mesa, cada uno de nosotros dará su opinión. Por cierto, la CELAC habló de varios países que están dispuestos a sumarse, algunas pequeñas islas del Caribe, incluida también, bueno, se incorporó República Dominicana a esa posibilidad, y también Uruguay, a través de la CELAC, lo anunció. Sí, bueno, pero el caso de Uruguay es distinto, ¿no? Porque una cosa es la CELAC, que es un organismo, ya sabemos cuál es su integración y su tendencia, y nosotros tampoco vamos a caer en emboscada, porque aquí nadie es tonto. Ni el gobierno nos va a entrampar en un organismo absolutamente subyugado y condicionado incluso a las ayudas de Petrocaribe, que por cierto, las ayudas de Petrocaribe son a costa de que aquí no haya comida, no haya medicina, no haya servicios públicos, etcétera, etcétera. Resulta que, porque uno siempre piensa que la caridad empieza por casa. Yo no puedo solventar los problemas económicos por angustiosos y humanitarios que sean, antes de que resolver el problema mío, el problema doméstico, de verdad. Pero en fin, nosotros tampoco vamos a caer en esa emboscada de carga en un organismo clientelizado que tiene una posición a favor del gobierno porque reciben ayuda directa de Petrocaribe, no, tampoco en eso. Hay un ámbito mucho más amplio que ese. Y simplemente veamos cuáles son los embajadores y los gobiernos que quieren no opinar, sino facilitar una salida democrática en Venezuela. No que vengan a dar los consejos, porque a nosotros ni Bermuda, ni Martinica, ni ninguna de estas islas del Caribe nos van a venir a hablar de nuestros problemas, ni a ofrecernos soluciones, ni a venir aquí en plan de árbitros con un pito a decir quién tiene razón, que resuelvan sus propios problemas. Aquí nosotros somos quienes decimos quién tiene razón, que es un problema venezolano. Ahora, si alguien quiere facilitar de buena fe que haya propuestas viables para salir de esto democráticamente, bueno, bienvenida a la intermediación, pues. Jackson Hidalgo, Ayub, ¿apoyas el diálogo o apoyas los actos terroristas que se evidencian en algunas partes del país? Te preguntan. Esa es una pregunta sesgada. Esa no es una pregunta, sino una afirmación. Nosotros no apoyamos ningún acto terrorista. Para empezar, no apoyamos actos terroristas que estamos recusando y denunciando la represión por parte del gobierno, que son actos terroristas. Unos masivos y otros selectivos. Señor Ramos, si se llega a cumplir la constituyente, ¿cuál es el paso a seguir? Andreiby Moncada, o sea, si se hiciera realidad esto. Le voy a decir al señor Moncada que si es la constituyente esta que está proponiendo el gobierno, eso no es constituyente, eso es una emboscada. ¿Hay alguna forma de negociar con Maduro? Muéstranos una luz al final del túnel, por Cristo, Celestino López. No la veo, de verdad que no la veo. No la veo. Yo creo que el gobierno, mira, Vladimir, y un paréntesis en la pregunta muy angustiada, por supuesto, que me hace la persona que escribe. Yo creo que el gobierno está profundamente asustado y tiene razón. Ahora, lo que no puede el gobierno es, para curarse su miedo, sacrificar a Venezuela. Eso sí no lo puede hacer. Y este es un llamado de conciencia que yo le hago a Nicolás Maduro, era por asustado que tú estés, por angustiado que tú te sientas por lo que te puede ocurrir después que dejes el gobierno. Tú no tienes derecho a sacrificar a Venezuela. Entre sacrificar a Venezuela y sacrificarte tú, sacrifícate tú. Venezuela es mucha gente. Son niños, son madres, son trabajadores. Es un montón de gente angustiada. Son 2 millones de venezolanos. ¿Y cuál sería esa forma de sacrificarse, Henry? Bueno, yo creo, por ejemplo, que la única forma que tienen los países democráticos, y este no lo es desde luego, pero la única forma que tienen los países democráticos, incluso en periodos de transición de dictaduras a democracia, es el sufragio, no hay otro. Por ejemplo, si Nicolás Maduro dijera, bueno, está bien, para facilitar una salida política, yo renuncio. ¿Qué vale más, la solución del problema venezolano o lo que le quede a Nicolás Maduro de periodo presidencial? Después que él mismo mató el revocatorio para quedarse ahí. ¿Por qué es que no se quiere contar? Porque le tiene miedo al sufragio, porque sabe que de todas, elección que haga, elección que pierde. Salvo una elección que él invente para decir, tú y tú no votan y voto solamente yo. Esa sí la gana, por supuesto. Vamos a hacer la pausa para venir a la parte final de nuestra conversación con Henry Ramos Ayub, secretario general del Partido Acción Democrática, y vamos a hacer la pausa, ya venimos. Bueno, continuamos con Henry Ramos Ayub. Hay por aquí preguntas. Por ejemplo, Edgar Neno Trejo dice: buenas tardes, ¿hasta cuándo cometen tantos errores? Por favor, pidan elecciones de gobernadores solamente, que es parecido un poco a esta. ¿Debemos ir por las elecciones generales o solo por las regionales? ¿Hasta dónde es la lucha? José Leonardo Camejo.
inquietudes pues, que tiene la audiencia. Bueno, es una pregunta y es una inquietud absolutamente válida. Yo diría que a medida que se vayan... Mira, nosotros no podemos renunciar ni a las elecciones de los organismos que estén por elegirse ni de los que se vayan a elegir, ni tampoco podemos renunciar a nuestra presión de calle en defensa de nuestros derechos, entre ellos los derechos electorales. No son recursos antitéticos. No, que si tú estás de acuerdo con la elección, tienes que renunciar a la calle. No, par y paso, las dos cosas a la vez. Porque además, si no ejercemos presión no va a haber elecciones. Este gobierno, elección que pueda impedir, la va a impedir. Solo con una gran presión ciudadana, insólito en un régimen que se dice democrático, solo con gran presión ciudadana podemos lograr que se hagan las elecciones. Mi criterio personal, no comprometo a nadie, es que si nos dicen que hay elecciones de gobernadores tenemos que concurrir, ¿qué vamos a hacer? No vamos y le entregamos 23 gobernaciones al régimen. Síndrome 2005. Exactamente, que fue un error que por cierto que yo asumí, porque los demás que estuvieron comprometidos, bueno, con el tiempo lo han ido asumiendo y sobre todo porque yo lo he denunciado sistemáticamente. A medios, a factores plutocráticos y a todos los que nos empujaron a eso y después echaron para atrás. Los mismos que nos aplaudían por la abstención de los mísicos después nos empezaron a criticar. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si hay elecciones, una pregunta que yo le hago a cualquiera, a riesgo que sea. Si nos convocan, que las hemos estado pidiendo, elecciones generales, pero si no hay elecciones generales, nos dicen, por ejemplo, que va a haber una elección de gobernadores, ¿qué hacemos? No vamos. Le entregamos las 23 gobernaciones al régimen. O vamos a esas elecciones, las ganamos todas porque las vamos a ganar todas. ¿En qué condiciones queda un gobierno que tiene actualmente 20 gobernaciones y que amanezca al día siguiente de las elecciones de gobernadores? Sin ninguna, que de una situación de absoluta endeblez, de absoluta fragilidad. Y allí tú puedes incluso presionar una salida anticipada del gobierno. Si no, bueno, mire, presidente, acabamos de hacer unas elecciones de gobernadores. Usted tenía 20, ahora tiene 0. Usted no tiene soporte, vaya, se renuncie, facilite la salida. Y así tú puedes incluso anticipar las elecciones presidenciales. Ahora, en política, Vladimir, cuando alguien actúa instintivamente, glandularmente, sueles equivocarte. O si lo haces en momentos de arrebato, de intenso dolor, de mucha rabia, etcétera, tiendes a equivocarte. Y es muy humano que tú te equivoques cuando actúas en base a impulsos, a emociones. Entonces tienes que tener mucha frialdad, mucho cálculo y procurar tomar las decisiones de manera absolutamente racional, muy equilibrada. Yo creo, repito, y esto lo comparten prácticamente toda la totalidad, ojalá pudiéramos hacer todas las elecciones mañana generales, presidenciales, de alcaldes, de gobernadores, etc. Pero si solamente se producen en este momento una de esas elecciones que vamos a hacer, no vamos. Estamos forfait. Oscar Peña dice, pregunta por aquí, diputado, ¿cree que Maduro está rodeado de enchufados momentáneos, dice él, o que lo dejarán al momento de la chiquitica? Mira, algunos seguirán con él hasta el final, hasta el sacrificio. Otros se van desmarcando. Y es natural, así ocurre en todos estos procesos políticos. Pero repito, mira, no hay proceso de estas características en cualquier régimen, repito, de dictaduras a democracias, de regímenes de participación cerrada a regímenes de participación abierta, que no se resuelvan electoralmente. El gran componedor de todas las crisis contemporáneas de este tamaño son las elecciones. Y eso es lo que tiene que entender y que aceptar el gobierno, hasta por su propia salud personal, como régimen, como persona. Usted no puede seguir indefinidamente sometiendo a todo un país a esta tragedia solamente porque usted está asustado. Venza su miedo. Orlando Lezama pregunta por aquí, aunque no la comparta, ¿no es un irrespeto al poder originario llamar prostituyente a una consulta al pueblo? Bueno, es un vocablo que yo he utilizado, a lo mejor desde su óptica, es una palabra gruesa, mucho más grueso que el presidente de la República en cadena nacional de radio y televisión me mente a mí la madre. Henry, ¿tú sientes que vas a hacer gobierno? Yo creo que cuando esto cese, que va a cesar, la oposición va a ser gobierno, de luego. No, pero tú. Ah, bueno, todos vamos a hacer gobierno. No yo, todos vamos a hacer gobierno. Todos los opositores vamos a hacer gobierno porque tenemos que firmar un compromiso que cualquiera de nosotros, que sea el presidente de la República,
tiene que integrar el gobierno porque solo nadie puede. ¿La fiscal merece ser ratificada como fiscal general de la República? No, mira, no tratemos el caso de la fiscal para no hacerle la vida más cuadritos de lo que ya la tiene. Dejémosla que está allí, cumple con su deber, está asumiendo un gran riesgo, pero no